Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a mantener abierta la escritura ahí en el párrafo que acabamos de leer, en segunda de Pedro, capítulo 1, en los versos del 3 al 11. Si alguien quiere traducirme, es bienvenido. No le puedo dar una ofrenda, pero es bienvenido. O bienvenida. Amén. Vamos a tener abierto ahí segunda de Pedro. Gloria a Dios. Ya hemos leído este párrafo, así que lo tenemos en cuenta a esta escritura, el capítulo 1 de segunda de Pedro. Amén. Gracias, hermano Ramón. Gloria al Señor. Mientras el hermano Ramón se prepara, si ustedes tienen sus boletines, por favor, en la parte de atrás fíjense las juntas que hay en este mes de febrero. Hoy vamos a tener la junta del comité misionero. El sábado que viene vamos a tener a la junta de la escuela dominical. Está programada para las 7 de la tarde, pero tenemos que hablar del tema del horario. Pero sí, el sábado que viene tenemos la junta de escuela dominical. Así que todos los que son maestros, colaboradores de la escuela dominical, todos los que están incluidos, yo creo que les envié a todos su información. Esperamos que puedan estar el próximo sábado. Por de pronto va a ser a las 7 de la tarde. Y luego en el resto del mes hay junta de los jóvenes, la junta local, etc. Ustedes la pueden ver ahí. Dios les bendiga. Amén. Muy bien. Vamos a orar, hermanos, para comenzar con la palabra de Dios, teniendo en cuenta este párrafo que tenemos aquí. Señor, gracias damos siempre por tu presencia y pedimos ahora tu bendición en el desarrollo de tu palabra. Revélala a nosotros, háblanos, Señor, y damos gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Quisiera seguir hablando un poco acerca de la mayordomía que estuvimos hablando el domingo pasado. I'd like to continue talking about what we talked about last week. Hoy vamos a hablar exactamente de lo que es más importante de la mayordomía. And we're going to talk about what is most important about being a good steward. Acuérdense que mayordomía, somos mayordomos. Remember that we are stewards de cuidar lo que Dios nos ha dado. of taking care of what God has given us. Y Dios nos ha dado un montón de cosas que hacen a nuestra vida. And He has given a lot of things that make our lives. Pero hay algo esencial que tenemos que cuidar. But there is something essential that we need to take care of. Lo más importante de la mayordomía cristiana. The most important part of the being a good steward is, Y esta es la salvación. and this is your salvation, Nuestra experiencia con Cristo. our experience with Jesus. Somos mayordomos o cuidadores We are stewards de lo que un día creímos, of what one day we believe, que es la salvación que el Señor Jesús that is the salvation in Jesus Christ, compró para nosotros. that He paid on the cross. Usted es mayordomo de su propia alma. You are a steward of your own soul. Usted es responsable de lo que Dios le ha concedido a usted. You are responsible for what God has given you. Usted tiene que cuidar ese depósito. And you need to take care of this. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, guarda el depósito. make sure you take care of this. Y se refiere a qué depósito? And what is he referring to? A la salvación. To the salvation. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Paul says, I know who I have believed in. Repitiendo un poco lo que Job dijo. Repeating what Job said, Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Así que hay un tesoro que no tiene precio. So there is a treasure that has no value, no Y value. esa es nuestra salvación. And that is our salvation.
Desde el día que nos convertimos, From the day you became, Dios nos dio la responsabilidad He gave us the responsibility de cuidar esa experiencia, to take care of that de crecer en esa experiencia, to grow in that experience, de hacer todo lo posible to do everything possible por llegar a ser un varón to become a man o una dama or a woman a la estatura de Cristo. in the stature of Jesus Christ. Gloria a Dios, amén. Glory be to God. Así que si usted piensa otra cosa de la mayordomía, So if you think something else of being a steward, no son importantes, pero no tanto, it is important but not a lot. como ser mayordomos o cuidadores Has to be a steward or take care of de la experiencia de la salvación. the experience of salvation. Dice el apóstol, The apostle says, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. God has given us tremendous and treacherous Como blessings. en el verso 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. He says in verse 3 that He has given us everything according to His power, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. so that we can be participants of the glory and virtue. So, la palabra está diciendo, So the word is saying, Dios nos ha dado cosas grandiosas, God has given us tremendous things, cosas maravillosas, marvelous things, promesas tremendas. promises. El Señor nos ha dado cosas que Él compró en los cielos para nosotros. He has given us things that He has bought in heaven for us. Son, como quien dice, ayudas para nuestra alma. These are help for our soul, Y nosotros debemos, con esas ayudas que Dios nos ha dado, and we need to take care of these, con esas promesas, of these promises. debemos cuidar la salvación. We need to take care of our salvation. Así que la mayordomía So this means that being a good steward comienza starts por ser mayordomos being stewards de nuestra propia alma, of our own soul, de nuestra propia experiencia, of our own experience, de cuidar nuestra relación con Cristo. to take care of our relationship with God. Si nosotros miramos qué incluye todo esto de la salvación Let us take a look at what includes the thing of being y salvation lo cual tenemos que cuidarnos. and of what we need to take care of. Bueno, el apóstol está diciendo algunas cosas aquí. The apostle is saying a few things here. Él dice, él habla acerca del mundo. He talks close to the earth. Dice el verso 4, Verse 4. para que llegaseis por ellas, llegaseis a ser participantes Because you were part of them, de la naturaleza divina, of the natural divinity, habiendo huido having been de la corrupción of the corruption que hay en el mundo that is in the world a causa de la concupiscencia. because of this. So, la salvación de la cual usted y yo tenemos que cuidar, So the salvation that me and you need to take care of, ¿cuál es el propósito? what is its purpose? El propósito es la eternidad. The purpose is the eternity. El propósito es estar preparados para ir a la eternidad. The thing is to be prepared to go to eternity. El propósito es vivir en santidad. The purpose is to live a holy life. Porque dice el apóstol, habiendo huido de la corrupción del mundo. Because the apostle says, knowing that you ran away from corruption. Quiere decir que la vida cristiana It means that the Christian life está muy relacionada is also relation a una vida de santidad. to a life that is spiritual. Para eso el Señor dio su vida en la cruz. And that is why Jesus gave His life on Y the si cross. hay algo que tenemos que ser mayordomos, And if it's something we need to be good stewards of, es vigilar nuestra vida is to be vigilant of our lives, para que sea una vida santa. so it can be a holy life. No solo una vida, diría, buenos cristianos, Not es only a good Christian, algo más profundo todavía. something more profound than that. Una vida de santidad. A life of sanctification. Y el apóstol hace la separación. And the apostle makes separation. Él pone a los cristianos por un lado, He puts the Christians on one side, que han recibido grandes promesas, who have received very precious y gifts, el otro lado pone al mundo, and on the other side he puts la the world, corrupción del mundo. the corruption of the world. Y dice, hemos huido de la corrupción del mundo. And he says that we have run away from corruption. Tenemos que huir de la corrupción del mundo. We have to run from this corruption. Tenemos que vivir una vida santa conforme a la voluntad de Dios. We need to live a holy life according to the law of God. Y huir de cualquier práctica que nos quiera
hacer perder nuestra alma, nuestra relación con el Señor. and run away of any practice that takes us away from God. El propósito de la mayordomía The purpose of being a good steward también es entender el propósito completo de Dios para nosotros. is also knowing the complete purpose of God's will for us. Usted como buen mayordomo de su alma, You as a good steward of your own soul, usted debe saber lo que Dios le pide a usted para que usted pueda ir a la presencia de Él. you need to know what God is asking so you can go to His presence. Ahí en Romanos 12, In Romans 12, el apóstol Pablo dice Paul says, que nos vamos renovando nuestra mente we are renewing in our mind conforme al conocimiento de la voluntad de Dios. according to the knowledge of God. Así que una cosa que tenemos que aprender So one thing we need to understand es renovar nuestra mente, is to renew our mind, acercándola cada vez más a Cristo, getting closer to God, pensando como piensa Cristo, thinking like He thinks, teniendo la mente de Cristo. having the mindset of God. Así que miren las cosas de las cuales somos mayordomos, So please take a look at what we are stewards cuidando of, nuestra salvación. taking care of our salvation. Pero hay algo que Pedro está diciendo también. But there's another thing that Paul is saying here. Pedro está hablando acerca de la palabra frutos. Peter's talking according to the fruits. Él habla frutos. He talks about fruit. Y él dice que debemos de llevar frutos. And he says that we need to take fruit, Frutos para salvación, bear fruit for salvation, frutos de crecimiento. of growth. Son también cosas que las cuales debemos decir, bueno, yo tengo que producir frutos. It is something that we need to take mind of and notice that we need to produce fruit. Así que debemos cuidar nuestra salvación. So we need to take care of our salvation. El verso 8 nos dice, Verse 8 tells us, porque si estas cosas están en vosotros because if these things are in us y abundan, and abound, no os dejarán estar ociosos they will not leave us ni sin fruto. or without fruit. Y continúa el texto. And the text continues. Así que son parte de la mayordomía cristiana. So these are parts of being a good steward, Producir frutos. to produce fruit. Mire cuántas cosas See how beautiful things debemos mirar nosotros, we need to see, cuidando nuestra salvación. protecting our salvation. Somos mayordomos de nuestra alma. We are stewards of our soul. Somos el manejador de nuestra propia vida. We are the drivers of our own life, Como si fuéramos el manejador de un warehouse grande. as we were the conductors of a Pero great mucho big más warehouse. importante que manejar un warehouse con 50 empleados. But bigger than that, Tenemos que manejar y cuidar nuestra alma. we need to be good stewards of our soul, Porque Dios nos va a pedir cuenta de eso. because He's going to render us. Es importante cuidar nuestra salvación. And it's very important to take our salvation. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos dar fruto? So how is that we can give fruit? ¿Cómo nosotros podemos ser un buen mayordomo de nuestra alma? How can we be good stewards of our soul? Aquí el apóstol nos da elementos, yo diría, vamos a llamarlo así, elementos para ser buenos mayordomos. The apostle gives us good elements to be good stewards, Y esos elementos and those elements van a producir dos cosas, más bien tres cosas esenciales en nosotros. are going to produce three essential things in us. Una es que vamos a dar fruto. One is that we're going to give fruit. La otra es también en el mismo verso 8, The other one is also in verse 8. dice, no nos dejarán estar ociosos. It says it will not give us rejoice. No. Así que si usted es un buen mayordomo, So if you're a good steward, usted va a dar fruto you're going to give fruit, y no va a caer en la ociosidad and you won't be ending up like this de las cosas espirituales. of the spiritual things. ¿Se acuerdan de 1 Tesalonicenses? Remember 1 Thessalonians? Pablo ahí le habla a los tesalonicenses Paul talks to the Thessalonians, y Pablo le dice, alentad a los de poco ánimo, and he tells these people that have low faith, reprended a los ociosos, and he repents these people, sostened a los débiles. and he repents the weak. Todas estas cosas hay que vigilarlas. All these things we need to be vigilant. Y Pedro está diciendo, si ustedes guardan esto que yo les voy a decir, And he is saying, if you take care of what these things that I'm asking you, ustedes van a producir frutos. you will produce fruit. No van a caer en la ociosidad. You will not be like these people. Todavía el verso 10, Pedro dice, no van a caer jamás, dice.
And in verse 10 it says, you will never fall. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. So be firm in doing these things, because doing these things you will be firm. Ahora nos hacemos la pregunta, And now the question is, ¿cuáles son estas cosas que nos van a ayudar a ser buenos mayordomos de nuestra alma? what are these things that are so-called that we're going to be a good stewards of our soul? El apóstol nos dice claramente, The apostle says it clearly. verso 5, por tanto, poniendo toda diligencia, Verse 5, for first thing put in a esto mismo añadid. tie these two. Ok, aquí viene la primera cosa. Here's the first thing. La vida cristiana, The Christian life, el buen mayordomo, the good steward, tiene que ser una persona diligente. has to be a diligent person. ¿Qué es diligente? What is being diligent? Bueno, podríamos decir que es una persona rápida, I mean, you could say it's a fast person, pero no tanto rápida, porque alguno va a decir yo no soy rápido. but maybe not, because not all are fast. Diligente es aquel que está interesado, A diligent person is one person that is interested, que está motivado, that's motivated, que tiene ganas de cuidar su vida espiritual. that wants to take care of his spiritual life. Diligente es aquel que valora lo que Cristo hizo por él A diligent person is one of those that knows what God did for him y está preocupado por esa salvación and is worried for that salvation. y tiene miedo de perderla. And he is scared of losing it. Entonces se apura, So he worries and rushes. hace lo posible por agradar al Señor. And he does everything possible to have gratitude with God. Así que Pedro dice diligencia, So Peter says, be diligent, poniendo toda diligencia. putting all diligence. Pablo en Romanos habla de la diligencia también. Paul also talks in Romans about being diligent, Y se lo dice en relación a los dones del Espíritu Santo. and it talks about the leadership of the spiritual gifts. El que preside con alegría, el que da con amor. The one that gives with love. O sea, la diligencia es hacer las cosas con ganas. So diligent means to do things with good chance. El buen mayordomo And a good que quiere steward cuidar su salvación that wants to save his life debe cuidarla con ganas. needs to be saved, be Es vigilant. lo más serio que usted tiene. This is the most serious thing you Es have. lo más valioso que usted tiene. It's the most valuable thing you have. Y usted tiene que ser un buen mayordomo, And you need to be a good steward, un buen vigilante, a good diligence, como dice en el Evangelio. like it says in the gospel. El buen mayordomo The good steward es como el dueño de la casa, is as the owner of a house que vela de día y de noche, that watches it night and day, cuidándose de que no entre el ladrón. making sure that no thief comes in. Así que en esta vida cristiana que tenemos que cuidar, So in this Christian life that we need to take care of, debemos ser diligentes. we need to be diligent. Todo lo contrario a lo ocioso, Everything contrary to todo lo contrario a lo de poco ánimo, everything contrary to todo lo contrario a lo negativo, everything negative, todo lo contrario a lo destructivo. everything contrary with the Diligente significa activo, diligent means active, activo por su propia alma, active for your own soul, activo por guardarse del mal, active because you want to save yourself, cuidadoso de su propia experiencia. guarding your own experience. Así que ese es el motor que lo va a usted ayudar a cuidar su experiencia de salvación. So this is what needs you keep you safe, so you can save your soul. Ahora, este es el envoltorio, pero los ingredientes están adentro. So this is the ingredients, Y veamos lo siguiente. and let's see the following. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. It says also add to faith. El primer ingrediente de todo es la fe. The first ingredient is faith. Usted no puede ser diligente, You can't be diligent, motivado, motivated, si usted no tiene fe. if you don't have faith. Si su fe no es lo suficientemente comprometida con el Señor, If your faith is not completely understanding with God, su temor del Señor no va a ser lo suficiente the fear of the Lord is not going to be sufficient para que usted cuide su salvación. so that you can take care of your salvation. Usted tiene que ser responsable, mayordomo responsable, You need to be a responsible steward de regar
esa plantita de la fe. to water this plant of faith. ¿Se acuerda la ilustración de la higuera? You remember the illustration of the weed. Jesús pasó por la higuera, Jesus passed through this. fue a buscar fruto, He looked for fruit. no había fruto, And there was no fruit. y la maldijo, And he cursed it, y se secó. and it dried up. Bueno, esa higuera So this plant nos muestra demonstrates que esa higuera es un ejemplo de la fe. that is an example of faith. Si la higuera no da fruto, If you don't give fruit, si nuestra alma no da fruto, if our soul doesn't give fruit, si nuestra fe no crece, if our faith doesn't grow, se seca. it dries, Se seca determinadamente, se pierde. and it dries and it dies. Usted debe tener una fe activa. You need to have an active faith. La fe aquí está relacionada Faith is a relationship a la presencia del Espíritu Santo. of the relationship with the Holy Spirit. Si usted ha creído, If you believe, usted es salvo, you are saved, pero usted es lleno del Espíritu Santo. and you are filled with the Holy Y Spirit. Pablo le dice a Timoteo, And Paul tells Timothy, aviva el fuego del don que hay en ti. and let this soul burn in you. Por lo tanto, ser un buen mayordomo So as long as be a good steward es cuidar nuestra experiencia con el Señor de fe. is to take care of our relationship with our Lord of the faith. Es estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Is to be filled with the Holy Spirit of God. Y dejar que el Espíritu Santo lo maneje y lo utilice a usted, porque usted está jugándose su salvación. And be guided by the Holy Spirit, because this is your salvation. Así que debe ser diligente So you need to be diligent en cuidar su experiencia, in taking care of your experience, la presencia del Espíritu Santo en usted, the experience of the Holy y Spirit buscar in un you, corazón santo y una vida santa. and to find a good heart Bueno, sanctified. Pedro sigue y dice, a vuestra fe, dice, añádele virtud. And he says, to our faith, add virtue. ¿Qué es virtud? What is virtue? Cuando estaba con el tema del mensaje, When I was with the message, me acordé de Proverbios 31, I thought about Proverbs 31, de la mujer virtuosa. of the woman that's virtuous. ¿Se acuerdan, no es cierto? La mujer virtuosa. Do you remember? ¿Y cuáles eran las características de la mujer virtuosa? And what were her characteristics? Era una mujer íntegra, She was an intricate. su marido confiaba 100% en ella, Her husband believed in her era 100%. una mujer trabajadora, She was a hard worker. cuidaba de los hijos, de la familia, aún de los criados, She took care of her kids and even the help. trabajaba duro haciendo telas, She worked hard working. era todo un ejemplo de moralidad y de trabajo. She was an example of morality and hard work. Eso es lo que yo asocio con una persona virtuosa. That is what I associate with a person that's virtuous. La virtud no exactamente quiere decir talentosa, This doesn't mean that she is very talented, aunque la mujer de Proverbios 31 es una mujer talentosa, even though this woman was, porque hacía buenos negocios, because she did good business. tejía, She sewed, pues estaba en eso. so she was all in that. Pero no necesariamente quiere decir que usted tiene que tener cualidades. But it's not necessary that you yourself need to have these qualities. Pero la virtud es el ánimo suyo But virtue is something that you need, para cuidar su alma, so you can take care of your soul para servir al Señor. to serve the Lord. Usted debe ser una persona virtuosa. You need to be a virtuous person. Nuevamente, la virtud Again, the virtue es un talento is a talent, positivo. a positive attitude. Una persona ociosa no es virtuosa. A person that's not like this is not virtuous. Una persona tibia en la fe no es virtuosa. A person that is lukewarm in the faith is not virtuous. Una persona que siempre anda malhumorada y es cristiano, o se dice cristiano o cristiana, no es virtuoso. A person that is always in the negative and being Christian La is not virtud virtuous. está relacionada Virtue is related to a una persona de ánimo, a person that is going, una persona que va para adelante that goes forward, en todos los aspectos de la vida. that has all the aspects. Pero ahora of it. estamos viendo el tema de la experiencia espiritual. But now we are talking about the experience of the salvation. Póngase en un lugar. Put yourself in a place. Imagínese que usted se sienta a la mesa Imagine yourself sitting at a table con la mujer virtuosa de Proverbios 31. with this woman of virtue. Ella está ahí,
She is there, y usted está aquí. and you are here. Y ella comienza a hablar She starts talking, y usted la escucha. and you're listening. Y usted mira cómo trabaja And you see how she's working, y habla también. and she's also talking. Pero usted está escuchando lo que ella dice. And you're hearing what she's Y saying. ella habla cosas lindas, And she talks beautiful cosas de things la familia, about family, habla de su esposo, about her husband, habla de sus hijos, about her kids. habla de lo bueno que son sus criadas, She talks about the help. habla de sus lindos trabajos. She talks about her works. Usted se va a sentir lleno de las palabras positivas de la mujer. You're going to be filled with the positivity words of her. Pero usted se sienta frente a Judas. But you sit in front of Judas. Imagínese a Judas como hombre virtuoso. Now think of Judas as a virtuous person. ¿Usted lo ve a Judas como hombre virtuoso? Do you see Judas as a virtuous person? No, no es cierto. Of course not. Si usted se sienta frente a Judas, If you sit in front of Judas, Judas le va a decir, he's going to tell you, el Señor ayuda mucho, pero no hace lo que yo quiero que haga. oh, the Lord works a lot and helps a lot of people. That's not what he wants me to do. Yo quiero que levante un ejército para derrotar a los romanos. I want him to rise up in an army so we can Pero él no lo hace. but he won't do it. Él quiere ayudar mucho a los pobres. He helps a lot to the people that are poor. Y yo digo que no, a los pobres no hay que ayudarlos. And I say, no, don't help the poor. ¿Sabe por qué no ayudo a los pobres? You know why he doesn't help the poor? Porque meto la mano en la bolsa y saco dinero de la bolsa. ¿Se acuerda de eso, no es cierto? Because I put my hand in the jar and take out money. Juan dice que Judas robaba de la bolsa. John says that Judas stole from Judas, money. Judas era el tesorero del grupo. ¿Sabía usted eso, no es cierto? Judas was the treasurer of the group. De los 12, Of the 12, y Jesús tampoco manejaba el dinero, lo manejaba Judas. Jesus did not have anything to do with the money. Y él se quejó por qué no se dio el dinero a los pobres. And he was complaining why they give the money to the poor. Pero no era el tema de los pobres. But it's not the thing because of the poor. Quería agarrar el dinero del perfume He wanted to get that porque él robaba. because he stole from them. Así que todos lo conocían como ladrón en el grupo de los 12. So everybody knew him as the thief of the group. Si Juan dice eso, If John tells quiere us, decir que se corría la voz entre todos ellos. it means that the cookie jar, Y todos sabían que Judas era ladrón. and they knew that El Señor, Judas stole. el Señor lo soportó igual. And Jesus supported this. Como quiera que sea, usted está frente a una persona negativa y destructiva. Anyway, and if you're up in front of a negative person, Nada de virtuoso. no virtual, Diferente a la mujer virtuosa. very different from the Así que ser virtuoso So being virtuous es ser un cristiano contagioso de amor, de felicidad y de buenas obras. is being a good, loving Christian and a good tithing. Eso le ayuda a usted a dar fruto. And this helps you give fruit. Otro aspecto que dice Pedro, Another aspect that Peter talks about, a la virtud hay que agregarle conocimiento. and to the virtue we need to add knowledge. Conocimiento. Knowledge. Aquí tenemos que pensar en qué es conocimiento. We need to think about what does this mean to us. El conocimiento no es el conocimiento de historia, geografía y cocer tamales. No se trata de eso. This type of knowledge doesn't mean that you will know everything and know how to make tamales. El conocimiento del cual Pedro habla aquí This type of knowledge that Peter talks about es lo que Pablo habla en Efesios 3. is what Paul talks about in Ephesians 3. Conocimiento espiritual, Knowledge of spirituality, inteligencia espiritual, intelligence of spirituality, conocer lo ancho y lo profundo del amor de Cristo, to know the deep and profound love of God, ser un hombre espiritual, to be a spiritual person, conociendo las cosas espirituales. knowing the spiritual things. Se trata de tener una relación profunda con Dios It is to know and to have a profound para love of conocer God, lo ancho y lo profundo del amor de Cristo. to know the deep and profound of love of Christ. No es un conocimiento humano. It is not a knowledge of humans. Eso puede ayudarnos en un aspecto, And this can help you in some pero aspects, no se refiere a este tipo de conocimiento. but it doesn't refer to this type of Se knowledge. refiere al conocimiento It refers to the knowledge espiritual. of Si spirituality. usted lee Efesios 1, 17 al 19 If you read Ephesians 1 through y 17, Efesios 3, 14 al 19, lo vamos a hacer ahora, another one pero ahí habla de conocimiento espiritual. talks about knowledge of spirituality. O sea, que una persona espiritual So a spiritual person va a cuidar bien su salvación, is going to try to protect his va a ser soul, un buen mayordomo. and he's going to be a good steward. Todavía Pedro agrega otras cosas más.
And Peter also adds a couple things. Al conocimiento hay que agregarle dominio propio. And to the knowledge, add dominion. ¿Qué es el dominio propio? And what is this? El dominio propio es exactamente dominar. That means to dominate. Un día tuve una experiencia que me pude dominar. One day I had a thing that I could not dominate. Había ido a Orlando, a ese, ¿cómo se llama ese Disney Orlando, allá en Florida, con mi familia. I had gone to Orlando, Florida. Y a mí no me gustan mucho los lugares cerrados, chiquititos. And I don't like small, close places. Y resulta que fuimos a uno de esos juegos donde te meten en una cabinita chiquitita. And it results that we went to this little place. Y te hacen como que te ponen un televisor, una película de que vas al espacio. And they put this screen in front of you as you were going out into space. Y la cabina se cimbra toda y se mueve como que usted está en una nave espacial. And this little vehicle moves as you're moving. Y uno siente como que está yendo al espacio en lo que uno le da, no es cierto, no sabe nada, pero está eso. And you feel like you're going into outer space. Pero el problema es que es una cabina así apretadita. But the problem is that it is a small place. Y a mí me entró una ansiedad, una claustrofobia. And I got claustrophobic. Y digo, ¿qué hago ahora? Yo no puedo salir de aquí. Y estaba mi familia ahí al lado. And I say, what can I do now? There's my family's right here. Y el Señor me puso, mira afuera. And the gentleman said, look outside. Y afuera era la pantalla de que vas al espacio. And on the outside it was the screen that you're going on in Y me space. concentré mirando afuera lo que estaba viendo, que era muy bonito. And I concentrated on what was happening outside. Y logré superar ese momento. And I overcame this Porque fear me concentré en otra cosa. because I put my focus on something Yo creo else. que pude dominarme. And I noticed Esa, como le llaman, claustrofobia. Así se llama. claustrophobic. Qué feo que, ¿no? And that is really sad. Bueno, el dominio propio es eso. And that is what is dominion properly. Dominar tu ansiedad. To dominate your anguish, Dominar tu desesperación. your desperation, Dominar todas tus cosas que te pueden afectar en la vida cristiana. or whatever can affect your Christian life. Te pueden afectar en tu propia salvación. This can happen to you on your proper. A veces hay gente, ¿se acuerda lo que Pedro dice también en su primera carta? So remember what Peter says in his first letter. Echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de vosotros. Putting all this frustration because he's got us in his hand. ¿Por qué le dice eso a esta gente? Why does he tell this to his people? Porque no tenían dominio propio. Because they didn't have this. Estaban ansiosos, They were worried. estaban angustiados, They were anguished. querían conseguir lo que todavía no podían conseguir They wanted to have what they couldn't yet have. y se ponían mal. And they got sick. Y Pedro les dice, And he tells them, mire, tengan cuidado, be careful porque el diablo anda como león rugiente, because the devil is out there roaring, buscando a quién devorar. looking who to devour. ¿A quién va a devorar? Who's he going to devour? Al ansioso, The one that's worried, al que no se aguanta nada, the one that can't support al que anything, no trata de llevar las cosas adelante, the one that can't go out in front of them, al ansioso porque quiere las cosas ya y ahora y pronto, the anxious one because he wants it now and now, o simplemente es el dominio propio, no se sabe dominar en su carácter, or simply this means that the person does not know how to control himself. el mal de mal ánimo, He's very angry all the el de time. carácter insoportable, His character's unbearing. el que es inestable emocionalmente, He's unstable emotionally. que no sabe manejar la situación. That he doesn't know how to do No aguanta. situation. He doesn't understand. Eso es lo que es dominio propio. And this is what dominion properly Y means. en la vida cristiana In the Christian life, hay que tener dominio propio. we need to have this. Hubo un gran mártir There was a great martyr que lo metieron en la hoguera, that he was jailed. pero era un hombre, bueno, tan santo era, He was such a saint que los soldados que lo iban a meter en la hoguera that the soldiers that were going to punish him, le decían, por favor, reniega de tu fe porque yo no quiero quemarte. tell him, just make sure that you're not a Christian because we don't want to burn you. Y él, no, yo voy a ser firme, yo he creído en Cristo y me mantengo en Cristo. And
And he was firm in his beliefs. He says, I believe in God. Y bueno, al final se mantuvo en Cristo. And in the end, he stayed in Christ. Prendieron el fuego They turned the light, the fire, y el fuego lo comenzó a quemar. and the fire started burning him. Y los demás estaban sorprendidos y totalmente deshechos porque lo veían a él quemándose vivo. And the others were distraught because they were seeing him burned alive. ¿Sabe lo que es eso? You know what that is? Dominio propio. That is dominion. Decir, yo soy de Cristo, Saying that I belong to me Christ. mantengo firme en esto que el Señor me ha dado, I am firm in the things that God has given me. no me voy a echar atrás, I'm not going to go back. no me voy a salir huyendo, I'm not going to run out. yo voy a permanecer en lo que el Señor me puso. I'm going to stay in what the God He has given. Aunque me enciendan fuego, Even if you burn me alive, ahí voy a estar firme. I will be firm. Voy a dominar mi miedo, I'm going to dominate voy a myself, dominar mi ansiedad, my anger, voy a dominar mi emoción, my emotions, me voy a tranquilizar and I am going to behave. y voy a seguir firme And I'm going to be firm, sirviendo al Señor. serving the Lord. Eso es dominio propio. That is what having the mean. Si usted no tiene dominio propio, And if you don't have this, usted tira la toalla muy fácil. you throw in the towel. Porque la vida cristiana Because a Christian life tiene bajadas y subidas. has highs and lows, Muy especialmente especially cuando usted tiene un cargo en la iglesia when you have something to take care of in the church, o pasa pruebas, or you go into hard pues stuff. usted tiene que tener dominio propio. That's why you need to have. Tiene que estar firme, You need to be firm, firme, firme. firm. Yo no sé si usted ha visto alguna vez lo que llaman aquí en Estados Unidos el rodeo. I don't know if you've ever been to a rodeo. En mi país también hay, le llaman la doma. In my country, we also have this, Y yo creo que en México, no sé cómo le llaman, pero también es el tema de los caballos. and I believe they have it in Mexico. Y ahí ponen al jinete encima del caballo. So they put the rider on the horse, Pero el caballo no está domado, yo le llamo así, no está domado, no está dominado. but the horse is not tamed, Y el caballo comienza a dar, yo le llamo corcoveo, moviéndose de todos lados. and the horse starts to buck, Y hay muchos jinetes and there's a lot of riders que no aguantan ni 2 segundos. that don't last 2 El caballo seconds. los mueve y los tira y los sacude ahí para un costado. The horse bucks Si him no lo up, vienen a agarrar los otros que están para salvarlo, pues el caballo por ahí lo tira, lo pisa. and if the others don't come rescue him, he'll get killed. Pero hay otros jinetes But there are the riders que comienzan a contarle el reloj that start to count y los tipos clock, aguantan 5 segundos, 30 segundos y el caballo se revuelca por todos lados y ellos no se sueltan del caballo y al final suena la campana y salen victoriosos. and these people lasted 30 seconds, Y se aguantaron la movida del caballo. and they lasted. Eso es dominio propio. That is what it means to have, Sabérsela aguantar to know to last mientras el caballo te está sacudiendo. while the horse is bucking, O el diablo te sacude. or the devil's, O las pruebas te sacuden. or the. Pero tú te agarras firme del Señor. But if you are firm in the Lord, Te aguantas la movida, que es bastante fea. you go through this bucking, Al final vas a obtener la victoria. you will have victory at the end. Dominio propio. That is why having dominion proper only, Relacionado al dominio propio, le dice Pedro, and associate this la paciencia. patience. Qué importante es la paciencia. How important is the En patience? cierta manera la paciencia va con el lado del dominio propio. On certain occasions, this goes with having dominion proper. La paciencia es la esperanza. Patience is having the knowledge. Por algo dice el que espera desespera. The one that doesn't know how to wait. Pero la paciencia But patience es saber exactamente esperar is to know how to lo wait que todavía no viene. what has not yet arrived. Que usted ansía que venga, That you wish it arrived, pero todavía no viene. but it still hasn't. Pedro le escribe en esta carta Peter writes in this letter a gente que no tenía paciencia, to people that were impatient, a gente que no tenía dominio propio. to people that didn't have dominion proper, Ellos se le quejaban al apóstol, and they complained to the apostle, diciendo, ¿por qué el Señor no vuelve? saying, why doesn't the Lord return? Si el Señor dijo que iba a volver, If the Lord said he would return, todavía el Señor no volvió. and the Lord has not returned, Perdían la paciencia. they were impatient, Y en cierta manera los pobres cristianos and in certain occasions the poor Christians estaban siendo perseguidos. were being persecuted. No llevaban una vida tranquila. They did not live a good life. They had Por no eso life. que
se perdían la paciencia. And that's why they lost this patience. Porque ellos decían, estamos sufriendo aquí por causa de Cristo. Because they were saying we are suffering Por, for the Lord. ¿Por qué no viene el Señor a buscarnos? And why doesn't He come and search for us? Así ya se acaban todos los problemas. So these problems can go away. Pero Pedro le dice, But Peter no, tells no us es así. that's not how it El works. Señor quiere que todos se salven. The Lord wants for everybody to be Y saved. todavía hay un tiempo que tiene que pasar. And there still needs a time to go. Y les dice cómo va a terminar el mundo en el futuro. How can the world end in the Ahí en future? el capítulo 3 habla del final de este mundo que Pedro le dice a esta gente. In chapter 3 he talks about the end of Pedro le this. dice, tengan paciencia. He tells them, be patient. Tienen que tener paciencia. You have to have patience. Y paciencia para no perder la salvación. And patience so you don't lose your salvation. Mayordomo de nuestra salvación. Being the good stewards of our salvation. Y al final habla de la piedad. And lastly he talks about piedad. Sí, piedad. ¿Qué es piedad? And what is this? Mire, había dos sabios, There was two wise men. Genofonte y Sócrates. Those two. Ellos eran personas piadosas, They were very, these types of persons. porque se dice de ellos Because it says about them que nada hacían that they did nothing sin pedir permiso, without asking first, sin estar seguros without being sure que lo que iban a hacer that what they were going to do, estaba de acuerdo a los dioses. it was according to the will of God. Claro, usted sabe que otros dioses no existen, And you of course know that other gods pero don't le exist. estoy hablando de gente de la Grecia antigua, But I'm talking to you about the old Greece. que tenían religiones raras. They had weird religion. Pero en su equivocación But in their errors, eran fieles, they were faithful, pidiéndole a sus dioses asking to their gods dirección. direction. La piedad So this, para nosotros for us, es consagración, is consecration, es el primer lugar. is being first. ¿Quién es el primer lugar? Who has the first spot? Esto envuelve todo. Who is the first? Cuando usted es una persona piadosa, When you're this type of usted person, está diciendo Cristo es lo primero. you're saying that Jesus is the first, Y todo me muevo en base a que Cristo es lo primero. and you live through Him. Había un predicador, There was this preacher, Hank se llamaba, that was his name. yo creo que ya falleció, él ya no está, ya falleció. I think has died, Pero su ministerio sigue. but his ministry lives on. Y a él le preguntaron, And they asked him, ¿por qué las cosas a usted le van bien? why do things go well with you? Y él simplemente dijo la respuesta del Salmo 128. And he simply responded with the Psalm of 128. Yo busco la dirección de Dios I seek the direction of God para tener la seguridad to have the security de que lo que voy a hacer that what I'm about to do está de acuerdo a la voluntad de Dios. is according to the will of God. Eso es piedad. And that is what being virtual. Buscar la dirección de Dios. To look for the direction of God. Y si Dios te dice que no, And if God tells you no, tienes que tener paciencia, you have to have patience, tienes que tener dominio propio para no enojarte, you have to have dominance, y tienes que tener sabiduría para quedarte tranquilo, and you have to have knowledge, porque Dios te dijo que no. because God told you no. Mientras Dios te diga que sí, When He says yes, avanza. go for it. Pero es importante But it's very important ser piadosos to be this type of en person el sentido de buscar la dirección de Dios in the mindset of looking y darle el the primer presence of lugar a God Él. and giving the first place to God. Luego Pedro termina con el afecto fraternal y con el amor. And then Peter finishes with a fraternal Son love. rasgos esenciales en la vida del cristiano. These are rare in a Christian person. La mujer virtuosa The virtuous woman era un ejemplo de amor, is an example of love, de afecto, más que afecto fraternal. more than fraternal love. Amaba a su familia, amaba también a la gente que trabajaba con ella. She loved her family and the people that worked for her. Las amaba tanto que los servía. And she loved them so much that she served them. Y es interesante que ella servía a sus criadas. And it is very important that she served her servants. Las trataba tan bien She treated them so well que me imagino que ella no se sentía como la jefa de la casa, that I imagine her not feeling as being the boss of the house de tanto que las amaba. as much as she loved them. El amor es esencial. And that is essential. Para terminar, To finish, todas estas cualidades
All of these qualities, Debemos abundar en ellas. we need to abound in them. Debemos conocerlas. We need to know them. Debemos tenerla bien metida dentro nuestro. We need to have them deeply within us, Porque eso nos va a hacer un buen mayordomo because this will make us a good steward de nuestra salvación. of our salvation. Es lo primero que tenemos que cuidar. And it's the first thing that we need to take care Lo of, más importante. and the most important. La mayordomía incluye muchas cosas. The stewardship includes a lot of ¿Se things. acuerda que hablamos del tiempo? Remember that we talked Hablamos de la about time, familia. about family, Hablamos de la naturaleza. about natural, Hablamos del dinero. about money. Pero todas esas cosas But all of these things son no tan importantes are not as important como cuidar la salvación. as saving your soul. Somos mayordomos de cuidar nuestra salvación. We are stewards of saving our salvation. Abundemos en estas cualidades. Abound in these qualities. Es interesante que Pedro les dice, It is very interesting that Peter tells si them, abundan en esto, if you abound in this, no van a caer jamás. you will never fall. Mire qué fórmula, ¿no? See, check out the formula. Si tú abundas en esto, If you abound in this, vas a producir fruto. you are going to produce fruit. Si abundas en esto, If you abound in this, no vas a caer en la ociosidad. you will never fall. Si abundas en esto, If you abound in this, no vas a caer jamás. you will never fall. Y si abundas en esto, And if you abound in se te va a this, entrar amplia y se te va a dar amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. and you will be abound in the heavenly heavens. Así que sea un buen mayordomo So be a good steward de su experiencia con el Señor. of your experience with the Lord. Es lo mejor que usted puede hacer. It is the best thing that you can do. Es amplio, It's a very pero el Señor le dé sabiduría. but may the Lord give you knowledge. Vamos a orar. Póngase de Word pie. of prayer. Please stand. Gracias damos, Señor, por enseñarnos en tu palabra The Lord will give you thanks for the knowledge of your word la forma en la cual podemos llevar la vida cristiana. and the way that we can take our Christian life. Ayúdanos a abundar en estas cualidades. Help us abound in these qualities, Que tu Espíritu Santo haga florecer estas cualidades that your Holy Spirit may abound in these, en nuestra alma, Señor. in our souls, Y podamos ser buenos mayordomos so that we can be good stewards de la experiencia de salvación, Señor, of our experience of que our tú nos has salvation dado. that you have given us. Ayúdanos a dar frutos, Señor. Help us give fruit. Ayúdanos a no caer en la ociosidad, Help us not fall a no caer en el desaliento, and not fall, Señor, a no caer de ninguna forma. and not to fall in any kind of way. Ayúdanos a abundar en estas cualidades, And Señor. help us abound in these qualities, A ponerle diligencia a todo esto, and put diligence in a ponerle these things, interés, and put interest, fervor en nuestra salvación. favor in this. Como dice el apóstol, As the apostle says, cuidar la salvación protect our con salvation temor y temblor, with fear and loathing, porque los días son malos. because the days are long. O venimos en esta mañana, Señor, And we come in this morning para que prepare nuestro corazón, so that you may prepare our heart nos hables a cada uno de nosotros. and talk to each one of us. Queremos ser buenos mayordomos, Señor. We want to be good stewards. Queremos ser personas virtuosas, We want to be virtuous persons, llenas de tu presencia y de fe, Señor, filled with your presence and faith, para cuidar esta experiencia. to be so we can take care of this experience. No permitas, Señor, Do not permit que caigamos en la negligencia, that we fall in being vigilant en la ociosidad, in this other, en el negativismo, Señor, and being negative, en la crítica, Señor, and the critical, en las cosas que destruyen nuestra alma. and anything that destroys our soul. Ayúdanos, Señor, Help us, Lord, a abundar en estos frutos y cualidades to abound in these fruits and qualities abundantemente, Señor, abundantly, para que podamos ir a tu presencia algún día. so that we may be in your presence one day. Te damos gracias, Jesús. We give you thanks. Si alguien gusta pasar al altar, If somebody would like to come up front, quizás usted quiera orar por estas cosas que hemos tratado hoy. maybe you'd like to pray for these things that we talked today. Quizás usted necesita alguna de estas cualidades en su vida. Maybe you need one of these qualities in your life. Recuerde que hemos sido salvados Remember that we have been y saved. somos mayordomos We are stewards para cuidar la salvación, of our salvation, para huir de la corrupción que hay en el mundo, to run away from corruption of para the vivir earth, una vida santa a la cual Dios nos llama, to live a whole life which He calls us, para ser parte de una iglesia sin mancha, irreprensible, sin arruga.